les continúe bendiciendo. Según estadísticas de Open Doors, una organización internacional que se encarga de verificar y constatar la persecución en la iglesia a través del mundo, determinó para el año 2018, un año antes de que pudiesen darse estadísticas finales previas a la pandemia, se dijo que 4.136 cristianos en el mundo habían muerto de manera violenta por el solo hecho de ser cristianos. Se dijo que cerca de 135 millones de cristianos en el mundo padecen persecución por su fe. Y esto solamente son las estadísticas de más amplias con respecto a esto. No ha de extrañarnos esto. En todo el mundo ocurre. Y nosotros no somos la excepción de la norma. Aquí en nuestro propio contexto también evidenciamos persecución. No en todo el mundo la persecución es de la misma índole. Lo cierto es que la persecución violenta y que acaba con la vida de las personas, de los cristianos, parece que se ha acrecentado durante los últimos años. La estadística que se lanzó en el año 2019 fue en aumento comparada con la del año 2018 y parece que esto ha aumentado sobre todo en los países orientales de una forma abismal, en el sentido de que pierda la vida por el hecho de ser cristianos algunos de los que se encuentran en estos lugares. Cerca de al menos unos 30 millones de cristianos en el mundo, según la última estadística, ha tenido que enfrentar persecución de algún tipo de manera violenta. Y lo que nosotros observamos en la historia de la iglesia es efectivamente esto, persecución constante. La iglesia se ha enfrentado a este tipo de persecución. Aunque parece que en esta parte del mundo el avance mismo de la civilización hubiese eliminado la persecución cristiana, lo cierto es que hay un abrebocas de una nueva persecución aún dentro del mundo civilizado. Nigeria ha presidido la lista desde el año 2017 del país donde más muertes violentas ocurren por el hecho de ser cristianos. Luego han sido seguidos por Corea del Norte y China. Y estas zonas del mundo parecen zonas que todavía no han sido tan alcanzadas como quisiéramos. Recientemente la apertura global, la globalización se ha abierto y ellos recientemente están recibiendo realmente misioneros que se interesen de forma directa por estas naciones particulares, más que un puñado, uno u otro, en uno u otro lugar del mundo. Las 10 primeras persecuciones de la iglesia se dieron como un abrebocas de lo que sobrevendría para la iglesia. Los 3 primeros siglos de la iglesia fueron siglos de mucha persecución. Si pudiésemos resumir esos primeros siglos de la iglesia de alguna manera, aunque sabemos que no se tratará solamente de los primeros siglos, pero ellos vivieron de forma muy directa las palabras de Cristo mencionadas en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, y él dice que muchos tropezarán entonces y se entregarán los unos a los otros, y unos a los otros se aborrecerán. También había dicho Cristo, previo a estas palabras, que nos entregarían a tribulación y nos matarían y seríamos aborrecidos por todas las gentes por causa de mi nombre. Y esto fue algo muy real y literal en algunas partes del mundo, principalmente en el antiguo continente, durante los primeros 4 siglos, 3 siglos y el principio del 4º siglo. Así que vamos a gastar un tiempo durante este resto de semana, probablemente, en el que vamos a analizar las primeras 10 persecuciones
que la iglesia ha tenido que enfrentar. Este es un tiempo de martirios y es el tiempo probable donde murieron los últimos de los discípulos directos de los apóstoles que quedaban vivos y la forma en la que estos muriesen. Hablo de discípulos como por ejemplo Timoteo y los compañeros de Pablo de misiones. Pero vamos a verlo en su lugar. Si pudiésemos hablar de la primera gran persecución, tendríamos que recordar necesariamente la destrucción de Jerusalén en el año 70. El historiador Flavio Josefo nos contó con lujo de detalles cómo los judíos experimentaron este escenario, pero ¿y qué pasó con el resto del mundo? Los lugares donde habían sido plantadas iglesias. ¿Qué pasó con la iglesia de Éfeso, con la iglesia de Filipo, con la iglesia de Tesalónica? ¿Qué ocurrió con la iglesia de Roma? ¿Qué pasó con las demás iglesias en el mundo? Bueno, la primera gran persecución de la iglesia se dio en el año 67. Esto fue bajo el gobierno del emperador Nerón. Recién estaba llegando al poder del imperio y Nerón fue un hombre que gobernó con paciencia y tranquilidad durante los primeros 5 años de su reinado. Pero después de estos 5 años de su reinado, en medio de sus planes de desarrollo del imperio y particularmente de desarrollo de Roma, este inició un incendio mandado por algunos de sus soldados principales, envió a algunos de los soldados principales y les pidió que incendiaran toda la ciudad de Roma, y los soldados cumplieron su orden. Mientras la ciudad se encontraba en llamas, se dice que este subió a la torre de Mecenas, tocando la lira y un cántico ya famoso, el cántico del incendio de Troya, y declarando abiertamente que en sus palabras, como alguien lo citara, deseaba la ruina de todas las cosas antes de su muerte. Y además de esto, él mismo generó un gran conflicto en el circo romano. También destruyó algunos de los palacios y las casas, y este incendio voraz y la ruina de Roma se vio de manera continuada durante 9 años seguidos. Estos fueron 9 años en los que la gente aborreció a Nerón y aborreció sus planes también, y tuvo muy poca popularidad en su gobierno, y la gente constantemente censuraba su conducta y había caído en descrédito. Para poder solucionar el asunto, él acusó entonces a los cristianos de que habían sido los provocadores de este gran incendio. Los cristianos que vivían en Roma inmediatamente sufrieron persecución, y él, para mostrarse como castigador de los culpables, los tomó y públicamente los expuso en el Coliseo romano e hizo que fueran echados muchos de ellos en la arena del Coliseo, y trajo desde África Norte y desde otros lugares del mundo una gran cantidad de fieras. Se citan al menos 700 fieras distintas, entre leones, panteras, osos y tigres, y los puso en el Coliseo romano, y colocó entonces la caída en descrédito para la época práctica de los gladiadores, y los modificó o lo cambió por las prácticas de los cristianos siendo devorados en la arena del Coliseo romano. Muchos entraron en esta gran lista, pero las formas en las que él logró, las que ideó para que las personas percibieran como que la única forma en la que un grupo de personas fuera tratada de una manera tan cruel sería que efectivamente esas personas fueran culpables.
Muchas personas para aquel momento, para aquella época, tuvieron que enfrentarse a esta realidad. Algunos se dice que para despertar el deseo, incluso de los perros, de atacar a los cristianos, les cosió pieles de animales para que olieran a animales salvajes y de esa manera los perros los atacaran. La práctica fue más o menos esta. Los desvestía e inmediatamente después de desvestirlos ponía a uno de sus siervos a que les cosiera con un hilo y una aguja a sus pieles la piel de algunos animales para que fueran atacados. Fue tan cruel esta persecución que aún en medio de ella los mismos romanos tuvieron compasión de los cristianos. Se evidenció que entre más persecución se encontraban recibiendo las personas o los cristianos para aquel momento, mucho más crecía el movimiento cristiano en el mundo. Durante esta persecución, la de Nerón, que comenzó en el año 67, fue durante la persecución que murió el apóstol Pablo y también el apóstol Pedro. Y podríamos añadir algunos más citados por los historiadores a la lista. Esta persecución fue la persecución en la que murió Erasto, el tesorero de Corinto, Aristarco, el macedonio, Trófimo de Éfeso, que fue uno de los discípulos que caminó con Pablo y también su colaborador, así como Josés, también comúnmente llamado como Barsabás, y Ananías, quien era el pastor de la ciudad de Damasco, de donde Pablo fuera a donde Pablo fuera en el momento en el que fue llamado por el Señor. Y hubo una colección aquí citada de una serie de discípulos de Pablo, de Pedro y de los colaboradores de los apóstoles, de 70 hombres. La insignia de estos nombres que fueron martirizados, de estos discípulos del Señor que fueron martirizados durante la primera persecución, se encuentra registrada en la ciudad de Roma. Muchos de ellos murieron bajo la persecución de Nerón, sin contar, por supuesto, la destrucción de Jerusalén, que fue ocurrida en el año 70, donde Nerón entró con toda su furia a Jerusalén y la destruyó, y destruyó todo lo que había adentro, incluyendo todos los elementos del templo también. La segunda gran persecución se dio inmediatamente tras la deposición de Nerón de su cargo. Esa segunda persecución comenzó en el año 81, solamente unos 14 años después de la primera persecución, la de Nerón. Otro emperador tomó el lugar de Nerón. Esto fue Domiciano. Su nombre romano, Tito Flavio Domiciano. Domiciano era natural de un pueblo romano muy pequeño, y finalmente este era parte también de la línea de sucesión de aquellos que llegaron al poder según las conquistas que habían realizado, no según su familia o su linaje, sino según su conquista y su lugar dentro de la guardia o la milicia romana. Se dice que para poder llegar al poder, primeramente mató a su propio hermano. Y luego, entonces, después de matar a su hermano, empezó una persecución contra los cristianos, siendo que acusó a los cristianos de ser los autores de la muerte de su propio hermano. Y esta persecución, por supuesto, tenía intereses políticos, pero trajo bastante ira también de parte de los romanos y de los griegos a causa de haber asesinado a uno de sus líderes más importantes. En su furor,
Este dio muerte a algunos de los senadores romanos que se oponían a su gobierno y a algunos más porque sentía que tenían algún tipo de malicia en ellos. Y luego confiscó todas sus propiedades y luego mandó a todos los que hasta el momento fueran judíos, particularmente a los del linaje de David, a que fueran ejecutados como una muestra de lo que significaba no rendir en primer plano a tributo y respeto al rey o al emperador antes que al rey Jesucristo. Cuando aquellos cristianos de la época empezaron a confesarse como poseedores de un rey perfecto y de un rey mayor que cualquier rey romano, este los persiguió hasta matarlos y muchos fueron martirizados. Entre las muchas personas que murieron bajo esta persecución de Domiciano se encontraba el pastor de Jerusalén. Su nombre era Simeón y él había sucedido en el pastorado tras la muerte de Jacobo, el hermano de nuestro Señor Jesucristo. Aquí dentro de esta persecución también cayó Juan, el apóstol. El apóstol Juan fue puesto, según se nos dice, en una marmita de aceite hirviendo por órdenes del emperador Domiciano, y sabiendo que éste no sufrió ningún daño al ser puesto en esta marmita de aceite hirviendo para él evitar la fama que se había propagado por toda el imperio romano de que Juan había resistido a esto a pesar del intento del emperador de asesinarlo. Él lo desterró entonces y lo envió a la isla de Patmos. Una recién convertida al cristianismo, hija de un senador llamada Flavia, también fue desterrada al Ponto. Y se dictó una ley. La ley de Domiciano literalmente decía esto: que ningún cristiano, una vez traído ante un tribunal, quede exento de castigo sin que renuncie a su religión. En este tiempo se propagó la idea de que como los cristianos no abdicaban de su fe, como ellos no profesaban a un rey o Dios mayor que su propio rey o su único Dios, entonces estos fueran obligados a confesar y a sacrificar a los ídolos y a los dioses que tenían todavía en aquel momento los romanos. Durante este reinado se redactaron varias historias inventadas contra los cristianos. Domiciano y algunos de los líderes que eran adeptos a su propio movimiento inventaron algunas historias contra los cristianos que fueron grandemente difundidas en todo el Imperio Romano. Tal era la forma en la que se apasionaban los inconversos contra los cristianos, que cualquier tipo de situación que ocurriera se le atribuía a los cristianos. Algunas de ellas las observamos. Por ejemplo, hubo una epidemia durante este tiempo entre el año 81 y el año 100, y se dijo que los culpables de esta epidemia habían sido los cristianos. Luego, hubo un terremoto también durante esta época cercano al año 100, y según se nos puede mostrar en los libros históricos, los culpables de este terremoto también fueron los cristianos. También ocurrió algunos otros desastres naturales, o una hambruna también se menciona, y también fueron acusados los cristianos de esto. Cualquier cosa que sucediera, fuera una hambruna, fuera un terremoto o fuera una epidemia, los cristianos eran los culpables de traer eso al imperio. Otra gran dificultad que sufrieron los cristianos en aquel momento es que
como se les había dicho que cualquiera que no confesare o no hablare en contra de Cristo cuando se encontraba dentro del tribunal debía recibir castigo, se generó todo un movimiento en la iglesia, un pequeño cisma en la iglesia que generó dos grupos entre los cristianos. Unos fueron llamados los confesores. Estos confesores fueron un grupo de cristianos que cuando se encontraban frente al tribunal por temor a las crueles formas en las que eran tratados, ellos accedían a confesar a otro Dios, a decir algo en contra de Cristo o a sacrificar a un Dios pagano. Y estos fueron rechazados por los cristianos inmediatamente por la mayoría de los cristianos que tenían en un alto honor el ir al martirio a causa de Cristo. Se dice que Dionisio, usted lo recordará mencionado en el libro de los Hechos, el Areopagita, era un ateniense de nacimiento y este fue instruido en todas las leyes y la literatura de Grecia. Y este Dionisio viajó a Egipto y allí en Egipto estudió un poco de astronomía y después de esto, Dionisio, el Areopagita converso, estudió todos los fenómenos naturales del gran terremoto que había ocurrido en el momento de la crucifixión de Cristo. Hay un escrito todavía que tenemos en el que este hombre muestra los detalles y cómo los eventos naturales, según su propio estudio, había dado a luz de lo que había ocurrido en el momento de la muerte de Cristo, cuando el gran terremoto se dio y cuando el eclipse solar había ocurrido en la tierra durante tantos minutos. Algunos de sus escritos los tenemos y este fue otro que también murió bajo la persecución de Domiciano. Otro que murió bajo la persecución de Domiciano fue Nicodemo. ¿Se acuerda de Nicodemo? Bueno, aunque hay algunas tradiciones que afirman que este no fue el mismo Nicodemo de los judíos, hubo un Nicodemo que fue muy, muy relevante dentro de la historia, aunque hay una discusión entre si fue él o no. Este también sufrió la gran persecución de Domiciano y murió bajo su persecución. Algunos más podríamos mencionar a Protasio y Gervasio, que fueron martirizados en Milán. Timoteo, el discípulo de Pablo, él que fuera el pastor de Éfeso durante mucho tiempo. Y después de haber sido el pastor de Éfeso durante cerca de 97 años, luego viajó a otras ciudades nuevamente, instituyendo en estos lugares una buena, correcta de desarrollo bíblico de la iglesia. En ese tiempo había una fiesta que los romanos practicaban llamada la Catagogión. Y esta fiesta, la Catagogión, fue una fiesta en la que tomaron a Timoteo, ya avanzado en años, y lo apalearon de tal manera que finalmente, aunque él no murió de los golpes, de los palos que recibió durante la fiesta del Catagogión, sin embargo, 2 días después de que él recibió tal paliza, también murió como efecto de los golpes. Allí finalizó la segunda persecución. Hubo una tercera persecución. Esta fue bajo el gobierno de Trajano en el año 108 después de Cristo. En esta tercera persecución, Plinio el joven, un hombre erudito y famoso e historiador de su época, viendo tan lamentable persecución y matanza de cristianos, fue movido a compasión. Este escribió una carta, todavía la poseemos el día de hoy,
al emperador Trajano, comunicándole que había muchos miles de ellos que eran muertos a diario y que ellos no habían hecho nada contrario a las leyes de Roma, por lo que no merecían tal persecución. Todo, según sus palabras, y cito literalmente, todo lo que ellos contaban acerca de su crimen o error, como se tenga que llamar, solo consistía en esto, que solían reunirse en determinado día antes del amanecer y repetir juntos una oración compuesta en honor de Cristo como Dios y a comprometerse por obligación, no ciertamente a cometer maldad alguna, sino al contrario, a nunca cometer hurtos, robos o adulterio, a nunca falsear su palabra, a nunca defraudar a nadie. Después de lo cual era costumbre separarse y luego volverse a reunir después para participar en común de una comida inocente. Fin de la cita. En esta persecución sufrieron el bienaventurado y conocido escritor o padre de la iglesia llamado Ignacio Mártir. Este es tenido en gran reverencia entre las personas por su gran papel. Ignacio era el pastor de la iglesia de Antioquía y, según se dice, él había seguido a Pedro después de que Pedro hubiese muerto. Él hubiese sucedido en la iglesia de Antioquía a Pedro. Este fue entregado a las fieras en Roma, porque profesaba a Cristo y fue entonces devorado en el Coliseo romano tras haber sido echado a estas fieras salvajes. Otro que fue conocido en aquel tiempo fue el famoso Justino Mártir. Justino también hubiese padecido durante esta época particularmente el martirio. Este había escrito de manera muy dotada, también lo habría hecho de una forma elocuente, porque era preparado en todo lo que significaba el pensamiento filosófico de su época. Había caminado por una serie de movimientos filosóficos y finalmente llegó a Cristo a la edad de cerca de 33 años. Aquí él mismo confiesa en alguno de sus escritos que nunca se había sentido realmente libre y convencido por algo como lo fue por el cristianismo. Él mismo fuera aquel que en algún momento, mientras se encontraba a las puertas de morir, como lo hiciera también su antecesor, el famoso Ignacio, antes de morir inmediatamente él profesó esto: yo soy el trigo de Cristo, voy a ser molido con los dientes de fieras salvajes para que pueda ser hallado como pan puro antes de su muerte. Por supuesto que las fieras salvajes lo trataron como esto. Luego podemos observar a otros también que murieron durante esta gran persecución. El martirio de un hombre llamado Faustines y Jovitas, que eran hermanos y ciudadanos de Brescia. Tantos fueron sus padecimientos antes de morir que un famoso pagano griego llamado Caloserio también vino a la fe inmediatamente antes de que estos murieran. Estos, antes de morir, le predicaron el evangelio a su propio verdugo y se dice que este también vino a creer en el Señor e inmediatamente él pudo observar esto desde lejos. Siendo un pagano, él mismo gritó de asombro: grande es el Dios de los cristianos. Por lo cual aquellos que estaban dando muerte a los anteriores, al escucharlo, también lo trajeron delante del cepo y también
lo asesinaron al escuchar tal exclamación de asombro en la muerte de Faustines y Jovitas. Muchas otras cosas tuvieron que enfrentar los cristianos durante este tiempo. Hubo otro, el pastor de Atenas. El nombre de este pastor de una recién plantada iglesia en Atenas era Quadratus. Y él había escrito una apología erudita al emperador en cuanto a la vida de los cristianos, y el emperador luego, siendo convencido por la exposición de este y de otro hombre llamado Aristides, un filósofo de aquella ciudad, finalmente cesó la persecución contra los cristianos, y hubo cerca de unos 24 años de paz entre el cristianismo, en el cual no fueron perseguidos ni asesinados. Entre el año 138, en la muerte de Adriano, y en el tiempo de ser sucedido por otro emperador de nombre Antonino Pío, estos tuvieron un tiempo de relativa paz en su tiempo de peregrinación y también de lucha contra los cristianos y en la persecución que los cristianos experimentaron. Aquí nosotros hemos visto algo de una forma importante, y es que fue muy relevante para los cristianos el hecho de que una persona llegara a morir. Para este tiempo, el martirio se convirtió en algo supremamente valorado dentro del pueblo cristiano. Muchos se dice que incluso voluntariamente iban y se entregaban para ser lanzados a las fieras. Por supuesto que no es la actitud que podríamos alabar. Tenemos que defender nuestra vida hasta el último momento, y si tenemos que huir, huiremos, pero no negaremos a Cristo. Bueno, esto se volvió tan famoso en la iglesia del siglo II que muchos lo hacían voluntariamente e iban al martirio voluntariamente a entregarse, porque entendían que esto era algo grandemente valorado por el Señor. Después de estos 24 años de relativa paz, vino la cuarta persecución, que es aquella con la que terminaré el día de hoy. La cuarta persecución se dio bajo el imperio de Marco Aurelio, normalmente conocido por su nombre completo, Marco Aurelio Antonino Pío. Y esto ocurrió en el año 162. Después de este tiempo de relativa paz, Marco Aurelio llegó al poder en Roma a la fuerza. Este era un gran general y muy diestro en la batalla, inteligente en sus conquistas en el Imperio Romano. Y en el año 161, él tomó el trono del Imperio Romano. Él era un hombre áspero, de poca capacidad de relacionarse con otros, pero muy diestro en la filosofía. Había estudiado bastante el pensamiento filosófico de los griegos. Se dice que las crueldades ejecutadas en esta persecución fueron de tal calibre que aún los espectadores, al verlas, venían a la fe. Porque si alguien podía resistir todo lo que resistían los cristianos sin negar a su Dios, solamente porque afirmaban que su Dios era el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y porque afirmaban que su verdadero gobernante por encima de cualquier gobernante terrenal era Cristo Jesús, y si ellos no negaban estas afirmaciones y estaban dispuestos a morir por dichas afirmaciones, entonces tenía que ser porque eran ciertas. Y muchos griegos, al observar las crueldades a las que eran sometidos, vinieron a la fe en el Señor. Y en vez de opacarse o de apagarse y de menguar el creciente número de cristianos en medio del Imperio Romano, al contrario, aumentaba constantemente. La gente escondía los cristianos en sus casas, la gente los veía en el estadio y los escuchaba mientras eran devorados, y luego entonces creían, y entonces se multiplicaba
la fe en el Señor en esta época particular de la iglesia. Las crueldades que ellos recibían eran muy elevadas, eran de un gran calibre, como no ocurriera en ningún tiempo hasta ese momento. Algunos de los mártires eran obligados a pasar con sus pies heridos sobre espinas o clavos, y estos habían sido afilados especialmente para que se introdujeran en los pies de aquellos que pasaban por ellos. Germánico, un muchacho joven, pero verdadero cristiano, que había sido tomado y entregado a las fieras por causa de la fe, se condujo con un valor tan asombroso, según se nos cuenta, que varios paganos inmediatamente vieron tal cosa, se volvieron a la fe también. Policarpo, usted ha escuchado sobre él en los libros de historia. Él era el pastor de la iglesia de Esmirna. Él se ocultó mientras se encontraban persiguiéndolo y fue descubierto por un pequeño niño. Un niño se dio cuenta dónde se encontraba escondido y fue y dio aviso a los soldados romanos. Así que cuando estos lo capturaron, él antes de ser ejecutado por estos, les pidió que él pudiera orar por ellos, les pidió que le dejaran orar por ellos. Y después de que esto ocurrió, ellos lamentaron el haberle capturado. Luego, Policarpo les pidió que le diera una hora más, que antes de que lo mataran, le dieran una hora para él poder orar al Señor. Y se dice que oró con tanto fervor durante este tiempo que ellos le dieron, que ellos mismos, los soldados romanos mismos que lo habían capturado, vinieron a la fe, aunque tuvieron que ejecutar la sentencia. El procónsul le había apremiado a Policarpo diciéndole: jura y te daré la libertad, blasfema contra Cristo y te dejaré vivo. A lo que Policarpo le respondió, y cito con palabras literales: durante 86 años le he servido y nunca me ha hecho mal alguno. ¿Cómo voy a blasfemar contra mi rey que me ha salvado? Se dice que este fue puesto entonces sobre una estaca y no fue amarrado, simplemente fue puesto junto al cepo porque él aseguró que no huiría de su sentencia. Mientras que se encontraba allí, se estaba quemando, nunca se movió del lugar en el que se encontraba, aunque ni siquiera fue atado. Al encenderse la hoguera, las llamas lo consumieron y rodearon su cuerpo. Y se dice que un arco se hizo alrededor de Policarpo, de manera que éste no murió incinerado por las llamas. Así que entonces fue necesario enviar a un soldado a que atravesara su corazón con una espada. Aunque quedó poco de él después de que murió y se incineró, aún así los cristianos de su época, al tenerle en alta estima, recogieron lo que quedó de su cuerpo y sus huesos calcinados y le dieron, como ellos mismos lo dijeron, una decente sepultura. Otro hombre muerto en aquella época fue Metródoro, un ministro que predicaba, según se dice, denodadamente, un hombre muy diestro en la predicación del evangelio, y otro hombre llamado Pionio, que hizo algunos escritos que todavía poseemos hasta el día de hoy, que son apologías de la fe cristiana. Estos dos fueron quemados junto con los escritos de Pionio. Carpo, otro hombre de aquella época, fue martirizado también, y Agatónica, una mujer piadosa, ella sufrió también el martirio
en Asia, en una ciudad llamada Pergamópolis. Una mujer, además de la que acabo de citar, de apellido Felicítate, de nombre Felicítate, perdón, era de una familia romana de muy buena posición y ella era muy virtuosa y además era muy estimada entre todos los que lo conocían. Esta mujer tenía 6 hijos y ella los había educado en el camino cristiano a todos 6. El primero de ellos se llamaba Enero y el mayor también era él. Este fue flagelado y prensado entre dos árboles que habían sido talados y se chocaban entre sí, y su cabeza fue puesta en medio de estos 2 árboles y fue prensado hasta que finalmente murió. Además de este tenía otros 2 hijos, bueno, tenía 6, pero los siguientes 2 que venían después de Enero, uno se llamaba Félix y el otro se llamaba Felipe. Ambos fueron descerebrados con garrotazos. Ambos fueron puestos sus cabezas sobre la cepa de un árbol e inmediatamente se les fue dado garrotazos de tal índole que se dice que sus cerebros salieron de ellos. Y los 3 hijos menores, uno se llamaba Alejandro, el otro Vital y el otro Marcial, ellos fueron decapitados. Después de que la madre presenció estas muertes de sus 6 hijos, ella también fue decapitada como los anteriores. Aquí padeció un famoso padre también de la iglesia al cual le debemos muchos de sus escritos. Este se llamaba Justino, también conocido como Justino Mártir. Era natural de la ciudad de Samaria, de la región de Samaria, perdón, en una ciudad llamada Neápolis. Y él había nacido en el año 103 después de Cristo y fue un hombre muy erudito. Este llevó el pensamiento cristiano a su punto más elevado en su época. Él, mediante el pensamiento filosófico que había aprendido en la participación que tuvo en las filosofías estoica y peripatética, tomó entonces estos conocimientos y ahora, al leer la escritura, las abandonó y llegó a un pensamiento platónico. Después, cuando se había vuelto diestro en el pensamiento platónico, alrededor del año 133, cuando tenía 30 años, se convirtió a la fe y entonces ahora tomó todo esto y lo direccionó de manera que él llevó al punto más elevado el pensamiento cristiano de su época. Escribió una famosa epístola, una carta a los gentiles, y empleó todos sus talentos para convencer a los judíos de la verdad con respecto a los ritos cristianos. Como lo hiciera Pablo, apeló al hecho de que no había necesidad de practicar estas fiestas y de practicar estos ritos que el judaísmo continuaba practicando, y dedicó gran parte de su tiempo a escribir en favor del cristianismo. Finalmente, él se estableció en la ciudad de Roma, en una región, o en una especie de barrio, un suburbio llamado Viminal. Y allí Justino puso una escuela, abrió una escuela pública y muchos fueron enseñados por Justino Mártir a través de esta escuela que él abrió en este tiempo y en este momento de su vida. Ahora, aquí hubo bastantes personajes prominentes con respecto a lo que hizo Justino. Justino, al abrir esta escuela, trajo a muchos a la fe, y estos que vinieron a la fe fueron personas de un elevado intelecto, de manera que para este tiempo
el cristianismo empezó a dejar de verse como la idea que creían los panaderos y los herreros y empezó a verse como un pensamiento sofisticado que tenía mucho que entregar a la cultura de su época. Después de esto, nosotros observamos que el mismo Justino tuvo algunos debates contra otros, principalmente contra uno llamado Crescente, que era enemigo del evangelio y era pagano y rehusaba a los cristianos e intentaba constantemente que fueran condenados a muerte. Le escribió varias veces, aunque este nunca se convirtió a la fe. En algunas ocasiones, dentro del proceso mismo del tiempo de Justino, algunos cristianos fueron llevados ante las autoridades civiles y fueron puestos a disposición de ellas, los cuales les querían obligar a sacrificar a los ídolos, particularmente a la imagen de Júpiter. Muchos de ellos se negaron. En particular, un diácono. Este era un diácono de la ciudad de Espolito, una ciudad griega. Y al negarse frente a sus verdugos, fue sacrificado, no sin antes haber predicado el evangelio a aquellos que fueran sus verdugos. Uno de estos, sus verdugos, un soldado romano importante que había traído grandes y buenas batallas a favor del Imperio Romano, y particularmente un diestro militar que se encontró luchando al lado del emperador durante muchas de sus batallas. Vino a la fe, aunque ocultamente por un tiempo. Sin embargo, en una de las festividades de los dioses paganos, el emperador Marco Aurelio quería que le acompañara y fuera con él para sacrificar a estos ídolos, pero que había venido a la fe después de la muerte de quien fuera de alguna manera su precursor del evangelio, aquel que le predicó el evangelio, se negó. Esto trajo tal indignación para Marco Aurelio que, a pesar de que había sido tan fiel a través de todas las batallas, mandó, junto con toda su familia, que fueran asesinados a causa de su negativa. Confesar a Cristo le costó la vida. Hubo un famoso mártir muy joven, un hombre joven llamado Betio Ágato, y tanto como otra mujer, una mujer llamada Blandina, una dama cristiana que se dice que era muy flaquita y débil, fueron arrojados también junto con un diácono llamado Santo, no santo, sino santo. Y estos fueron puestos sobre ellos al rojo vivo del bronce. Tomaron los platos y los pusieron al rojo vivo. Los platos eran de bronce. Y los pusieron en sus partes genitales hasta que ellos fueron flagelados de una manera tan fuerte que murieron. Sus cuerpos luego mostraban la evidencia de lo que esto significaba. Hubo una mujer de nombre Biblias. Esta mujer había sido apóstata anteriormente, pero se había convertido al Señor, y esta también fue puesta junto con el famoso obispo de Lyon, una ciudad importante en su momento en el Imperio Romano, y ambos fueron sacados a la plaza pública para ser devorados por las fieras. Se dice que mientras que eran devorados, esta mujer, Biblias, ella animaba a todos aquellos que también habían sido metidos con ella a que resistieran el martirio. A pesar de su débil constitución,
ah, fue la que instó a los más fuertes a soportarlo. Y se dice que la sacaron a ella crucificada hacia abajo, la pusieron allí y luego sacaron a las fieras para que se la comieran. Pero ninguna de las fieras le provocó darle algún bocado. Y no pudo, y no fue muerta por las fieras, pero tampoco fue muerta al ser crucificada boca abajo. Duró 3 días crucificada boca abajo y no murió. Así que finalmente entonces la retiraron de la cruz y luego le dieron muerte con una espada al decapitarla. Se dice que durante este cuarto episodio de persecución de la iglesia se constituyeron las famosas iglesias de las cavernas. Algunos que recibían el martirio afirmaban cosas con respecto a esto que generaban tal sensación de asombro y deseo de conocerlo más a fondo que las personas que se encontraban escuchando esto se preguntaban qué era lo maravilloso que tenía el martirio, y muchos fueron al martirio queriendo descubrir esa sensación mística de la cual muchos afirmaban que era algo glorioso. Se ha dicho, hermanos, y termino con esto, que la vida de los cristianos durante esta primera época fue la persecución por encima del suelo y la oración por debajo del suelo. Solamente podían reunirse en las catacumbas de Roma. Se ha dicho que hay cientos y cientos de metros. Algunos han hablado de que toda la ciudad de Roma misma por debajo tiene túneles de alrededor de 1,50 m de alto, en la que los cristianos durante este periodo se metían a orar al Señor. Los domingos en las horas de la mañana ellos irían a las cuevas que se encontraban debajo de la ciudad de Roma y allí se encargarían de orar al Señor, y luego saldrían de las cuevas cada uno a sus casas junto con los demás hermanos de la iglesia, una u otra familia, a poder compartir lo que para ellos era la cena del Señor de la forma más literal posible. Hay cientos de kilómetros debajo de la ciudad de Roma. Algunos van de entre 1,5 metros a 2,4 metros de altos. Y esto era tanto las cavernas como también el cementerio. En las laderas de las cavernas, en la parte derecha e izquierda, se hacían una especie de pequeñas camas en las que eran luego depositados los muertos de todos aquellos que eran martirizados. Luego eran tapados con una piedra cocida con barro, puesta con barro cocido, y era tapada para que el olor no les impidiera las celebraciones de los servicios los días domingos al Señor, de la adoración al Señor los días domingos. Muchos fueron los cuerpos que quedaron allí. Ahora bien, aquí en estas catacumbas no se enterraban solamente a los cristianos, también se enterraban a muchos paganos. Y la evidencia de esto se da en que hay una gran diferencia entre los epitafios de las tumbas de los cristianos que murieron para aquella época como de los paganos. Han sido descubiertas no solamente recientemente, desde el año 1250 en adelante fueron abiertas muchas de las tumbas que se encontraban debajo de la ciudad de Roma, y en ellas fueron encontradas las evidencias de los duros tratos y de la forma de la muerte que recibieron muchos cristianos en la época de Marco Aurelio. En ellos encontramos cuerpos desmembrados, costillas y clavículas rotas, huesos frecuentemente quemados, muchas tumbas
con huesos quemados. Y a pesar de esta terrible historia, nosotros vemos la diferencia entre la forma en la que morían en paz los cristianos a la forma en la que morían en terrores, aunque fuera de muerte natural, los paganos. Hemos recordado algunos epitafios de estos lugares. Voy a leer solamente algunos. Algunos epitafios de los que se encontraban en las tumbas de los cristianos decían esto. Por ejemplo, aquí yace Marcia, puesta a reposar en su sueño de paz. Otro, Lorenzo, a su más dulce hijo, llevado por los ángeles. Otro, victorioso, en paz y en Cristo. Otro, al ser llamado, se fue en paz. Estos son algunos epitafios de los lugares donde se encontraron los cuerpos de los cristianos que fueron martirizados. Y recordamos al leer estas inscripciones y al observar sus restos óseos, su gran persecución, la tortura que enfrentaron y el fuego al que fueron expuestos. Pero la plena fuerza de esos epitafios se observa cuando los comparamos con los epitafios de las tumbas de los paganos. En algunas tumbas de los paganos se encontraron inscripciones como estas o epitafios como estos. Vive para esta hora, porque de nada más estamos seguros. Otro, levanto mi mano contra los dioses que me arrebataron a los 20 años, aunque nada malo había hecho. Otra de esas inscripciones. Una vez no era, ahora no soy. No sé de ello y no es mi preocupación. Un último. Peregrino, no me maldigas cuando pases por aquí, porque estoy en tinieblas y no puedo responder. Fin de las citas. Cuando hacemos esta comparación entre los epitafios de las tumbas de los cristianos que fueron martirizados y su constante seguridad y certeza en el Señor y su constante tranquilidad al afirmar cosas que traen tanta paz, a pesar de que murieron en las peores condiciones, contrastadas con las vidas y las muertes naturales probablemente de los paganos, sabemos que los cristianos estaban seguros del reino, seguros de Cristo, seguros de la resurrección, seguros de su reino futuro, seguros de que el Señor en su gloria maravillosa y asombrosa tenía para ellos preparado un mejor reino. Cada una de esas tumbas que ustedes acaban de escuchar no poseían solamente inscripciones, también habían imágenes en ellas. La imagen más común en todas estas tumbas era el Ixus, el pez, el símbolo del pez. Pero habían algunas más, por ejemplo, un pastor con una oveja puesta sobre sus hombros, por ejemplo, un ancla o un barco con sus velas extendidas, o un arpa también puesta en la lápida, algunas uvas a veces también, pero sobre todas estas cosas, el pez siempre fue algo representativo. Cabe aplicar esto a nuestra vida, hermanos. Y nosotros estamos tan seguros como ellos, estamos tan dispuestos como ellos a sufrir por la causa de Cristo.
¿Estamos tan dispuestos como ellos a predicar el Evangelio aún a nuestros verdugos? ¿Estamos nosotros tan convencidos de esta verdad que valoramos el servir a Cristo como un tesoro mayor que nuestra propia vida? Sabemos y tenemos seguridad de que nuestro reino no es de este mundo, que tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, que está por encima de cualquier presidente, por encima de cualquier presidente de alguna organización, igual que cualquier presidente de un país, o rey de un país, o jeque, o jefe de alguna empresa. Estamos tan seguros que esto es un asunto de tanta urgencia que no importa lo que pase con nosotros y nuestra vida, hemos de entregarnos por el Señor. Espero que al escuchar cada una de estas cosas y al ver las inscripciones en las lápidas y al escuchar las inscripciones en las lápidas de muchos cristianos, seamos animados a vivir para la gloria del Señor y a morir también para su gloria y su honra. Padre, gracias por este tiempo de fortaleza que tú diste a la iglesia primitiva. Fueron 2 siglos hasta ahora de grandes persecuciones, luchas, dificultades, penurias. Padre, déjanos, Señor de gloria, pedirte que nos des la mitad de la determinación y el carácter que estos cristianos de aquel tiempo tuvieron. Y concédenos, Señor, entonces, el rendir nuestra vida a ti, como dice Pablo, presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, espero que Dios les bendiga mucho el día de hoy y que el Señor en su providencia y en su gracia maravillosa les permita también vivir bajo la luz y la determinación de una vida entregada a nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga mucho, mis hermanos. Chao, chao. Amén. Amén, pastor. Muchas gracias. Bueno, mi hermano, con mucho gusto. Muchas